delante de tu presencia, Señor, agradecido por esta oportunidad que tú nos das de venir a tu casa de oración, Señor. Disponernos, Dios, a alabar y glorificar tu nombre, pero también acercarnos reverentemente a tu palabra, Dios, con el deseo, Señor, que tú nos edifiques a partir de ella. Gracias por la oportunidad de estudiar esta confesión de fe que nos acerca a la doctrina que defiende nuestra iglesia bautista, Dios, y que seas tú, Señor, propicio con cada uno de nosotros a través de tu palabra, edificándonos. Señor, y te pedimos que tú bendigas este tiempo y el resto de este servicio, y que todo sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos orando. Amén. Bueno, hermanos, habíamos empezado el estudio del capítulo 9 de la confesión de fe sobre el libre albedrío, y en la semana anterior, es decir, la clase anterior, habíamos abordado los capítulos del 2 al 5, habíamos empezado, mejor dicho, el estudio del 2 al 5, le habíamos dicho que lo habíamos incluido todo como parte de una sola clase a partir de la relación estrecha que tienen uno con otro, es decir, un vistazo rápido a lo que habíamos visto. El capítulo 2 se refiere al libre albedrío, es decir, a la voluntad humana en el estado de inocencia, cuando todavía Adán y Eva estaban en el paraíso, no habían cometido el pecado. El párrafo 3 se refiere ya cuando el hombre cae, cuando ya no tiene disposición para buscar las cosas que tienen que ver con el plan de salvación, no tienen la capacidad para escoger a Dios. El 4 es cuando Dios convierte a un pecador, es decir, cuando Dios lo redime, cómo Dios comienza a transformar su voluntad, cómo empieza a trabajar a través del Espíritu Santo y transformar ese viejo hombre en una nueva persona con un corazón dispuesto para buscar las cosas de Dios, pero que todavía, a partir de que hay rezagos de esa corrupción que pernocta en la carne humana, todavía esa búsqueda no es perfecta, todavía hay pecado en el hombre, aún siendo alcanzado por la gracia de Dios. Y en el párrafo 5 se refiere a la voluntad del hombre hecha perfecta, pero en el estado de la gloria, es decir, una vez que hayamos alcanzado ese estado después de la resurrección. Es decir, esos son los diferentes, diríamos, las 4 etapas en que la confesión de fe divide estos párrafos de 2 al 5, es decir, cuando el hombre todavía era inocente, cuando peca y cae, cómo queda inhabilitado para buscar las cosas divinas, cuando el hombre es redimido y empieza a buscar las cosas de Dios, y cuando esa voluntad es perfecta, sin pecado, y que solo persigue agradar a Dios. Eso, en sentido general, es lo que abordó. Habíamos empezado a ver esta parte de cuando todavía era el hombre en su estado de inocencia, y nos habíamos quedado por acá. Si Adán en su estado de inocencia era libre y tenía inclinaciones, aunque su carácter no estaba completamente afirmado, es decir, si hubiera sido totalmente afirmado, si hubiera sido firme de su posición, aún estando como agente libre, hubiera podido permanecer, pero esa capacidad de elección que tenía y que no era lo suficiente firme, bueno, hizo que los factores externos terminaran con esa santidad, con esa inocencia con que Dios los creó, y a partir de ahí nosotros heredamos el pecado. Genéticamente ya sale como una información en nuestro gen, y por tanto estamos todos condenados, todos somos enemigos naturalmente de Dios. Es decir, no habíamos quedado en esta diapositiva en cuanto al estado actual del hombre, es decir, ya viendo que el estado de inocencia, el estado de santidad, de toda la capacidad que Dios le dio al hombre para obedecer y para que pudiera también determinar voluntariamente obedecer o no, había terminado. Es decir, después que el hombre cae, ya este estado actual del hombre es el nuestro, pero también es el de las etapas pasadas a nosotros después de la caída del hombre del jardín del Edén. El hombre sigue siendo un agente libre que actúa según sus deseos y predominantes. Habíamos visto en la clase pasada
que en las diferentes etapas, tanto en la etapa de inocencia como después de la caída, aun cuando el hombre es redimido por la gracia del Señor, incluso en el estado de la gloria, nunca el hombre pierde esa capacidad de ser un agente libre, de tomar decisiones. Aunque no nos podemos salir del plan de Dios, aún los pecadores, aún los impíos no pueden salirse del plan de Dios. E incluso aquellas personas, como había aclarado el pastor en la clase pasada, que al ojo humano tienen determinada rectitud, disciplina, cumplen con determinados compromisos desde el punto de vista social, que pudiéramos nosotros muchas veces decimos no es una buena persona, que sabemos que a los humanos puede ser buenas personas, pero aún esas personas que son inconversos, pero que ante la sociedad tienen determinadas actitudes positivas, cumpliendo con sus obligaciones, ya sean laborales, matrimoniales, en la familia, etcétera. El pastor nos aclara, actúan bajo la gracia común y no persiguen la gloria de Dios. Es decir, persiguen, yo quiero ser una buena persona, yo quiero que las personas vean que yo soy bueno trabajando en la familia como padre, como esposo, pero no están persiguiendo la gloria de Dios. Y es ahí la gran diferencia de los que son redimidos, que empiezan a actuar bajo la gracia, pero también buscando agradar al Señor y buscando obedecer los mandamientos que están en la palabra del Señor. Esa es la gran diferencia que hay entre una persona que normalmente puede ser correcta ante los ojos humanos, pero que no está buscando la gloria de Dios ni glorificar a Dios en cada cosa de su vida, sino decir, oye, yo quiero que la gente me vean a mí como una buena persona, como un buen trabajador, etc. Bueno, esta es la condición actual del hombre. El hombre sigue siendo un agente libre, tiene esa capacidad de tomar decisiones. Habíamos dicho también que las decisiones que uno toma tienen una relación estrecha con diferentes factores, como es los hábitos, la inteligencia, los estados emocionales. Habíamos dicho, cuando usted está exaltado, molesto, no es un buen momento para tomar decisiones, porque casi siempre nos equivocamos. Por tanto, las decisiones que usted tiene en capacidad para decidir tienen una estrecha relación también con las emociones. Por tanto, es importante tenerla en cuenta nosotros que estamos redimidos, que sabemos que tenemos un compromiso ante Dios de ser obediente a su palabra. Debemos tener en cuenta que las emociones tienen una fuerte influencia en las decisiones que tomamos. Por tanto, debemos escoger el momento exacto, ponerlo en las manos del Señor antes de tomar decisiones. Aún tiene capacidad para cumplir muchas obligaciones, sí, aún estando en este estado de pecaminosidad, tiene capacidad para cumplir muchas obligaciones naturales. Es lo que le decía, hay personas que son disciplinados en el trabajo, buenos padres, buenos esposos, etcétera, pero sencillamente están buscando su propio reconocimiento y no darle la gloria al Señor. Pero por caída, es decir, por la caída, su alma está moralmente corrompida, muerta espiritualmente, su entendimiento es ciego a lo espiritual y sus afectos son perversos, por eso está incapacitado y opuesto a todo bien, inclinado al mal. Es decir, esa libertad que tiene el hombre caído nunca lo va a capacitar para buscar las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, no van a buscar las cosas que tienen que ver con darle la gloria de Dios. Sí, tiene la libertad de tomar decisiones de otro tipo, pero no la de escoger a Dios, ni de sus caminos. El hombre caído está incapacitado totalmente, es decir, en este estado ha perdido completamente toda facultad de querer algún bien espiritual asociado a la salvación. Es decir, nada que tenga que ver con la salvación, con el reino de Dios, él puede escoger por su propio esfuerzo, por sus propias capacidades. Dentro de esa libertad que tienen todos, no está la de poder escoger a Dios. Así que él no es capaz por su propia fuerza para convertirse a sí mismo, ni aún siquiera para prepararse a ellos. Sí, ni siquiera prepararse. Es decir, no lo puede hacer, pero tampoco lo puede hacer a no ser que la gracia del Señor lo alcance y lo capacite a través del Espíritu Santo para poder
buscar el bien espiritual. Dice, por tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras agradables o aceptas a Dios. Usted puede hacer buenas obras fuera de los caminos de Dios, pero casi siempre lo que estamos buscando es decir, oiga, yo quiero que la gente vea que yo soy buena persona, buen ingeniero, buen albañil, buen padre, buen no sé qué, pero no está buscando darle la gloria a Dios. Si no es que la gracia de Dios por Cristo nos prepare para que tengamos una voluntad buena y también obre con nosotros después que nos haya dado. Mira acá lo que nos dice Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, incapacitado totalmente para poderlas ver y para poderlas entender. El individuo no puede por un acto de voluntad cambiar la condición moral de su alma. ¿Sí? Nacemos con el alma corrompida y por mucho que usted quiera, no puede, a no ser que sea alcanzado por la gracia del Señor, cambiar esa moral. Miren lo que nos dice Jeremías 3:23. Mudará el etíope su pellejo y el leopardo sus manchas, así también vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Miren, realmente la fuente que estaba usando era una versión que decía mudará el negro su pellejo, pero creo que para no buscar cosas que pudieran ser ofensivas para algunas personas, usamos esta otra versión que dice mudará el etíope su pellejo, pero hay otras versiones que dice mudará el negro. Es decir, sabemos, fíjense cómo uno está contraponiendo cosas que realmente no se pueden lograr. Asimismo, como no se puede mudar el color de la piel, el etíope, ni las manchas se pueden quitar a un leopardo, así tampoco puede el hombre pecador por sí solo cambiar su voluntad para buscar las cosas del reino de Dios. Dice también en Juan 6:44 al 45, ninguno puede venir a mí ni si el Padre que me envió no lo trajere. Sí, depende totalmente del Padre, no es por obra, sino por fe y por la voluntad del Padre, es que somos escogidos, no para que nadie se gloríe, es solamente el Padre el que merece el mérito. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Fíjense, nadie puede ir a Cristo si no es que el Padre lo traje. Ninguno vendrá a mí si no le fuera dado del Padre. ¿Sí? Estas dos versículos nos ayudan a ver que solo depende de Dios y no de ninguna voluntad humana. Dice, así como es imposible, miren qué interesante está la manera como se aborda este tema por este comentarista. Dice, así como es imposible para un cuerpo muerto resucitarse, de la misma manera es imposible para un hombre muerto espiritualmente, por razón del pecado, encender nuevamente la vida espiritual dentro de sí mismo. Fíjense cómo, creo que con una claridad tremenda esta frase de este comentarista ilustra la condición del pecador, es decir, muerto, incapacitado para poder darse vida espiritual a sí mismo. Dice, ni la inteligencia, ni el corazón, ni la voluntad del hombre no regenerado son capaces por su poder propio y natural, fíjense cuántas cosas, ni entender, ni creer, ni abrazar, ni querer, ni principiar, es decir, no puede comenzar, perfeccionar, ni cumplir, ni operar o cooperar de modo alguno con las cosas divinas y espirituales. Es decir, totalmente incapacitado, muerto espiritualmente, sin posibilidad de poderse dar vida a sí mismo, de buscar las cosas de Dios. Dice en Romanos 3:10-12, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Hermano, les recuerdo, cuando ustedes ven punticos en medio de un texto bíblico es que solamente escojo por un problema de espacio y para buscar acentuar la idea sobre lo que estamos viendo anteriormente. Es decir, ahí no están los dos capítulos, los dos versículos enteros, pero usamos de esos dos versículos la parte que tiene que ver con lo que estamos viendo. Herencia condenatoria, sí. Genéticamente el hombre nace ya enemigo de Dios, muerto espiritualmente, con el alma corrompida. Eso es
hereditariamente lo recibimos, no hay ni uno que se escape de esa herencia condenatoria. Dice, todos los hombres son concebidos en pecado y nacen hijos de ira. Fíjense, desde que nace son hijos de ira, indispuestos a todo lo bueno, propensos a todo lo malo, muertos en pecado y esclavos de este, y sin la gracia del Espíritu Santo regenerador. Ellos no quieren ni pueden volver a Dios, corregir su naturaleza depravada o disponerse a ellos mismos para enmendarla. Es decir, una continuación de la idea, pero desde un inicio, aún en la condición de recién nacido, ya tenemos esa herencia condenatoria, ya estamos dispuestos a todo lo malo y incapacitados para buscar espiritualmente todo lo bueno y todo lo que le agrade al Señor. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso está en Romanos 3:23. Ahora, todos, absolutamente todos, para poder salir de esa condición de corrupción, de esa muerte espiritual, todos tenemos la necesidad absoluta y universal de la regeneración. Solo es la vía para poder salir de esa condición de muerte espiritual. Dice, de cierto os digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Eso está en Juan 3:3. Dice, se le llama un nuevo nacimiento, una nueva creación, engendrar otra vez, dar un nuevo corazón. En esta obra, es decir, de regeneración, esta obra que a través del Espíritu Santo el Señor, después de habernos escogido, nos transforma. Dice, en esta obra Dios es el agente y el hombre es el objeto. Es decir, nosotros somos los que recibimos esa gracia del Señor. Es una obra tan grande que requiere el poder omnipotente de Dios. Sí, muertos espiritualmente, para poder regenerarnos, para poder nacer espiritualmente, necesitamos esa fuerza omnipotente de Dios. Obrando por medio del Espíritu Santo es el que empieza a transformar nuestra vida, quien nos empieza a dar vista espiritual y a poder darnos capacidad también para empezar a buscar las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, que tienen que ver con cosas que agradan al Señor. Quien regenera, es decir, el Espíritu Santo, quien regenera, ilumina y transforma la voluntad del hombre para hacerlo dispuesto y capaz de responder al llamado divino. Si no somos alcanzados por esa gracia, por ese poder del Señor y por esa capacidad que nos empieza a dar de transformación el Espíritu Santo, no podemos alcanzar, ver los caminos que conducen a Dios. Dice, estado a que entran los regenerados. Es decir, ya estamos entrando en el capítulo, en el párrafo 4, cuando dice, el primero era el estado de inocencia, el segundo párrafo, el tercer párrafo era cuando el hombre caído, es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a empezar a ver cuando el hombre es alcanzado por esa gracia, el estado que entran los regenerados. Dice, los cristianos regenerados permanecen como antes, siendo agentes libres, porque usted sigue teniendo esa capacidad de tomar decisiones. Incluso seguimos pecando, aunque no somos, es decir, el verdadero cristiano no practica el pecado, pero nadie puede decir yo no peco. Es decir, todos fallamos todos los días, algunos más que otros, algunos cometen pecados más graves que otros, pero aún siendo regenerado, esa rezago que todavía permanece en nuestra vida, en nuestro corazón, a veces nos hace que fallemos, que hagamos cosas que son incorrectas, incluso conscientemente a veces fallamos y hacemos las cosas que nos agradan a Dios. Dice, los cristianos regenerados permanecen como agentes, como antes, sin el sentido de ser libres, siendo agentes libres, determinándose siempre conforme a su deseo predominantes, y siempre los deseos, el estado de emoción, los hábitos, muchas cosas tienen que ver con las decisiones que uno toma, buenas o malas. En el momento en que una persona nace de nuevo, es decir, que es alcanzado por esa gracia del Señor, el Espíritu Santo pone en su corazón un nuevo deseo y una nueva disposición espiritual. Este nuevo principio es alimentado y guiado después por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Bien, hermano, sabemos que hay una lucha espiritual entre el corazón del cristiano, entre las cosas que sabemos que debemos hacer
y las cosas que a veces deseamos, aunque sabemos que no son buenas. Pero todo va a depender de quién gane esa batalla espiritual que usted tiene en su interior, de lo que usted alimente más, a quién haga más fuerte. Si usted se alimenta más del mundo que de las cosas espirituales que tienen que ver de Dios, usted sabe que va a estar en desventaja para poder tomar las mejores decisiones y las decisiones que agradan al Señor. Miren lo que nos dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, es decir, nos escoge, nos capacita a través del Espíritu Santo para empezar a cambiar cuando estabas muerto en nuestros delitos y pecados. Gracias a que Él nos alcanza y nos da una nueva vida y que nos da ese consolador, ese auxilio que nos ayuda a transformarnos, a dejar atrás ese viejo hombre, esa vieja mujer, es que nosotros podemos cambiar, no por nuestra voluntad, por nuestras capacidades. Dice que, es decir, cuando somos alcanzados, el poder de Dios libra al hombre de su esclavitud natural bajo el pecado y le capacita para tener una voluntad dominante que se inclina a lo que es espiritualmente bueno. Fíjense, nos capacita para tener una voluntad dominante. No es una voluntad invulnerable, no es una voluntad perfecta todavía, porque todavía esa lucha espiritual interna que está en nosotros no hace que fallemos. Dice, como todavía quedan malos hábitos en el corazón, surge un conflicto interior entre las dos inclinaciones, entre lo bueno y lo que usted sabe que no es correcto. Por eso el cristiano no hace siempre lo bueno de manera perfecta. Aunque ama lo bueno, también desea lo malo al mismo tiempo. Mira como Pablo acá lo ilustra de manera genial. Dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ese rezago que todavía está en nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, esa carne que todavía nos llama a cometer cosas que no son agradables a Dios, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense, de manera magistral ahí, Romanos 19:23, el apóstol Pablo nos deja claro, si apóstol Pablo, que sabemos que merece nuestro respeto, hay que quitarse el sombrero con él para saber cuán grande fue su obra ante los ojos de Dios. Tenía esa lucha espiritual. ¿Qué esperaremos para nosotros, hermano? La voluntad perfecta e inmutable. Este es el estado final de la voluntad del hombre cuando solamente busquemos las cosas que agradan al Señor. Dice, este estado final del creyente, el estado de la gloria, es el párrafo 5. Dice, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable. Esa es la gran diferencia de esta voluntad que se alcanza solamente en el estado de la gloria, libre para querer solo el bien únicamente en el estado de la gloria. Dice, en este estado final del creyente, el estado de la gloria, solo se alcanza después de la resurrección, en la presencia eterna de Dios. La voluntad humana en su estado glorificado será perfectamente libre. Fíjense cómo no se pierde esa capacidad de tomar decisiones. La única diferencia que tenemos en el estado actual en que estamos todos, sí, estamos regenerados, sí, pero todavía nuestra capacidad de tomar decisiones no es perfecta y muchas veces tomamos decisiones incorrectas que no agradan al Señor. Pero en este estado dice que será perfectamente libre de todo pecado y totalmente inclinada a hacer el bien, santa, sin posibilidad del pecado. Esta es la culminación del plan redentor de Dios. Así, ahí es el punto final de ese plan perfecto del Señor, donde su pueblo será conformado a la imagen de Cristo y libre de toda corrupción para siempre. La transformación definitiva de esa voluntad. Ya no iba a haber más arrastre, no iba a haber más contaminación, esa voluntad que nos haga ver las cosas buenas pero desear lo malo.
Ya no habrá más lucha interna, ya no habrá posibilidad de pecar. La libertad del creyente será perfecta, no limitada ni contaminada por deseos pecaminosos. Esto no significa que en la gloria no haya libertad, sino que será una libertad consagrada eternamente al bien. Según esta frase, pudiéramos decir, algunas personas que alcancen esa transformación total, que logremos llegar a ese punto de estar junto al Señor, algunos tendrán cosas que sean más grandes que otros, pero todas van a ser buscando el bien y buscando agradar a Dios en todo lo que se hace, porque, como se dice, será una libertad perfecta, no contaminada, no buscando otra cosa que no sea darle la gloria al Señor. La voluntad no perderá su capacidad de decidir, pero estará plenamente unida a la santidad. Esa es la gran diferencia. En el hombre no pecará, no por limitación externa, sino porque sus afectos y voluntad estarán tan transformados que solo querrán agradar a Dios. Mira acá lo que nos dice estos dos textos en Apocalipsis. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Dice Juan 3:2 también, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. En ese estado solamente se alcanzará esa perfección. Mira acá muy rápido un vistazo a las cosas, aspectos que no cambian a lo largo de las 4 etapas. Estamos hablando etapa de inocencia, cuando el hombre es regenerado y cuando, disculpe, ahí me faltó una etapa por ver, es que la tabla no salió completa más, disculpe. Es decir, estamos viendo las 4 etapas en la clase. El estado de inocencia, en el estado cuando el hombre cae, cuando el hombre es regenerado, y en el estado de la gloria, que es el que acabamos de ver en la última diapositiva. Dice, aspecto común, la voluntad la voluntad sigue existiendo, es decir, siempre va a tener el hombre la voluntad, la capacidad de ser libre, de tomar decisiones, pero con diferencia. El ser humano es responsable moralmente, siempre vamos a ser responsables en cualquier etapa de lo que hacemos, y Dios sigue siendo soberano, aún en los pecadores, aún en nuestro estado de regeneración, siempre el Señor va a ser soberano. Incluso cuando habíamos visto cuando el hombre cae, decía la confesión de fe que a veces Dios permite que por algún tiempo sus hijos pequen con el objetivo de disciplinarlos y llamarnos a tener una comunión más estrecha con Él. Es decir, en todos los casos, la voluntad del hombre sigue existiendo. Ahora miren acá los aspectos que cambian según cada etapa. Aquí si la tabla me cupo bien en la diapositiva, disculpe hermano. Dice, la etapa de inocencia, donde Adán estaba santo, sin culpa, todavía ahí en esa perfección, ¿tenía capacidad para hacer el bien? Sí, a diferencia del resto de cuando el hombre cae, que no tiene posibilidad de tomar decisiones correctas. Adán en ese estado de inocencia tenía capacidad para hacer el bien, tenía la capacidad de pecar, sí, de hecho pecó. ¿Tenía libertad espiritual? Sí, tenía libertad, no tenía la esclavitud del pecado como la tenemos nosotros, y el estado de su corazón era inocente, santo, sin culpa. En el caso después de la caída, ¿tenemos la capacidad de hacer el bien? No. De hecho, somos enemigos de Dios, incapacitados para agradar a Dios con nuestras obras. Por tanto, no tenemos esa capacidad de agradar a Dios. Naturalmente somos enemigos de Dios. Estamos dispuestos para todo lo malo y solo por la gracia del Señor es que podemos cambiar esa voluntad. ¿Tenemos la capacidad de pecar? Sí, por supuesto, todos los días, incluso hasta los regenerados fallan. Imagínense, el pecador después que cayó tenía la capacidad total de tomar decisiones todas inaceptadas delante de los ojos de Dios. ¿Tenía libertad espiritual? Claro que no. Si es esclavo del pecado, ¿qué libertad espiritual vamos a hablar de un pecador? Y su corazón está corrupto, enemigo de Dios.
En cuanto al regenerado, sí, en el estado de la gracia, cuando somos alcanzados por esa gracia transformadora del Señor, ¿tenemos la capacidad de hacer el bien? Sí, pero recuerden que todavía esa contaminación que tenemos coexistiendo en nuestras vidas, ese espíritu que a veces nos empieza a hablar de, oiga, aquello que sabemos que no está agradable a los ojos de Dios, pero a nuestra carne sí le agrada, esa lucha nos hace que las decisiones que tomemos en esa capacidad de hacer el bien no siempre es perfecta. ¿Tenemos capacidad para pecar? Sí, aunque la lucha se lucha con el pecado, usted ya tiene esa capacidad de buscar el bien, ese arrastre todavía nos hace que fallemos. La libertad espiritual, ya somos libres del pecado, es decir, gracias a la gracia del Señor es que somos liberados de ese pecado, y nuestro corazón es renovado, pero imperfecto. Todavía no estamos en el estado de la gracia donde sí podríamos decir que es perfecto todo lo que tiene que ver con lo que nace de nuestro corazón. El estado de la gloria, estamos en capacidad para hacer el bien 100%, perfectamente capaces de tomar decisiones correctas, de agradar a Dios, de hacer el bien. ¿Tenemos capacidad para pecar? No, por supuesto que estamos ya perfeccionados de tal manera que no vamos a pecar de ninguna manera, porque lo que vamos a buscar es agradar a Dios, buscar la santidad, buscar que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios. La libertad espiritual plena, libre, ya no puede pecar, por tanto no habrá ninguna amenaza, no habrá ninguna esclavitud a esa libertad espiritual a que estamos hoy expuestos todos por la caída del hombre. Y el estado del corazón será totalmente santo, semejante al de Cristo. Creo que esta tablita nos ayudó un poquito a resumir lo que hemos visto en la clase. Terminamos en tiempo, hermano, y qué bueno que estos temas que estamos viendo nos acercan mucho a las realidades que estamos viviendo hoy en la vida cristiana, ¿no? Es decir, esa vida que muchos queremos agradarle al Señor en estas cuatro paredes. Cuando salimos de acá nos olvidamos un poco que somos cristianos y nos arrastra esa parte pecaminosa que todavía está en nuestra carne y que nos arrastra a hacer cosas que no le agradan al Señor. Bueno, hermano, hasta aquí este capítulo 9 del libro de albedrío. Vamos a empezar el próximo capítulo, es el llamamiento eficaz y tiene que ver, fíjense cómo hay una secuencia lógica en los temas que la confesión de fe va abordando. Es decir, ese llamamiento eficaz a aquellos regenerados, a aquellos que Dios llama y transforma a través del Espíritu Santo, y que, bueno, lo vamos a dejar para la próxima clase para empezar con ese tema. Damos gracias al Señor por este tiempo y le pido que terminemos con una oración. Padre, gracias por este tiempo que nos deleitamos, Dios, en la riqueza de enseñanzas que hay en tu palabra, Señor. También que nos ayuda este documento de la confesión de fe a acercarnos a esas verdades que están intrínsecas en tu palabra, que muchas veces no logramos extraerla, Señor, con una simple lectura, sino a través de estos estudios que se hacen. Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar este documento, gracias por esta enseñanza que nos da esta confesión de fe y que nos ayuda a comprender nuestra dependencia de ti, Señor, la necesidad que tenemos de ti para poder ser regenerados, para poder alejarnos del pecado, para poder ser perfeccionados, Dios mío. Ten misericordia de nosotros, Señor, sabiendo nuestra condición, nuestra pobre condición, Señor, y en el Dios Santo en que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, Señor. Dios mío, nos ponemos en tus manos. Obra a favor nuestro, Señor, y que tu Espíritu Santo siga redarguyéndonos, siga confrontándonos con tu palabra y llevándonos a caminar firme en tus caminos. Te damos a ti la gloria, Señor, y te pedimos que el resto de este servicio sea para gloria y honra tuya. En nombre de Jesús estamos orando.